José Carlos Álvarez, residente de Medicina Interna de segundo año. Mi asesor fue el doctor John Freddy Nieto, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. El día de hoy les presentaré el uso de los inhibidores de CLT2 en el contexto de la enfermedad renal. Empezamos con unas generalidades en relación a este tema. Puedo decirle que, dado la controversia de que ciertos medicamentos antidiabéticos, particularmente la risoglitazona en el Stay Impaired, donde demostraba que esta tiazolidinona podría aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y muerte, especialmente aumentando las hospitalizaciones por falla cardíaca. La FDA, a raíz de esto, dictaminó que los nuevos antidiabéticos se sometieran a pruebas de seguridad cardiovascular a través de los CVOT, que son los Cardiovascular Outcome Trials, a gran escala. Entonces, desde el 2008 empezaron a evaluarse los estudios con los eventos cardiovasculares adversos principales, lo que llamaron los MACE, donde evaluaban pues el desenlace compuesto tanto de muerte por enfermedad cardiovascular, infarto agudo, miocardios no fatales y stroke no fatales. Empezaron inicialmente con los resultados del EMPERE Trial en el 2015, que fue el primero en establecer, digamos, estos parámetros establecidos por la FDA. El estudio inesperadamente mostró que un agente reductor, recordemos que hasta ese momento la única medicamento antidiabético oral que estaba demostrado reducción de la mortalidad en pacientes con diabetes era la metformina, y con este medicamento, la empaglifosina, se pudo reducir la MACE de 3 puntos en general, digamos que la reducción de riesgo absoluto, así como la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad general cuando se administraban adicionalmente al tratamiento estándar. Puedo decirle inicialmente que geográficamente aquí donde va a actuar los medicamentos inhibidores de CLT2, donde sabemos que se da la reabsorción del 60 al 80% tanto de solutos como del agua, incluyendo el sodio y la glucosa. Y que a nivel del glomérulo más o menos se filtran 180 gramos de glucosa al día. Y puedo decirles que los CGLT2 como tal, las proteínas, son cotransportadores que hasta el 90% de la glucosa son reabsorbidas a través de los segmentos S1 y S2 del túbulo contornado proximal, y hay una CGLT1 que se encarga del otro segmento, porque lo dividen en 3 segmentos del túbulo contornado proximal, que reabsorbe el otro 10% de glucosa. Más o menos se dice que se excreta glucosa mínimamente menos de 0.5 gramos por día. Tenemos aquí la célula tubular, en donde tenemos la luz tubular, la membrana, digamos, apical, donde está el cotransportador CGLT2, donde se absorbe sodio y glucosa concomitantemente. Luego la glucosa se absorbe por el GLUT2 a nivel de la membrana basal, y hay una regulación con el sodio y el potasio por medio de la bomba sodio-potasio TPasa a nivel de la membrana basal. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos no solamente tienen un efecto desde el punto de vista natriurético, sino también en el punto de vista de la volemia. Entonces, para recordar es que el flujo sanguíneo renal más o menos es de 1.200 mililitros por minuto. El flujo plasmático renal es de 600 mililitros por minuto. La tasa de filtración glomerular es de entre 120 y 130 mililitros por minuto. Aproximadamente 180 litros al día se filtran en el riñón, de los cuales se dice que se reabsorbe casi el 90% del total del agua filtrada, y más o menos la orina es de 1,5 litros por día. Eso depende obviamente de la ingesta de líquido que tengamos al día. El 20% del gasto cardíaco pasa en un minuto por el riñón en términos generales. Los inhibidores de CLT2 que han venido apareciendo a lo largo de los últimos años, inicialmente la empaglifosina, luego la canaglifosina, luego la dapaglifosina, y estas nuevas dos moléculas que todavía no, digamos que no contamos con en el medio, que son la topoglifosina y la hipraglifosina. Entonces, en relación a los mecanismos por los cuales se sugiere que es el efecto de los inhibidores de CLT2, podemos tener aquí un efecto donde disminuye obviamente todas las moléculas que son glicosiladas y por lo tanto generan daño a nivel multiorgánico. Hay una disminución de la masa corporal, disminución del tejido adiposo, y hay una disminución de la producción de la lectina, la cual es una molécula importante para la regulación del apetito, junto con otra hormona que es también supremamente importante, que es la grelina. Y cuando se pierde este desbalance, digamos que hay un mecanismo a favor de la obesidad. También conlleva una disminución del contenido de sodio en la piel, una disminución de la estatosis hepática, hay un aumento de la producción de cetonas, hay una disminución de la expresión del intercambiador de sodio-hidrogenión a nivel del miocardio,
cardio, aumento del control de la glicemia, hay un aumento de la función endotelial, hay una disminución de la rigidez vascular y por lo tanto también una disminución de la presión arterial, hay una disminución del volumen plasmático, un aumento de la serie roja, hay un aumento de la natriuresis, hay un aumento de la vasoconstricción arterial de la arteria glomerular aferente, y hay, por lo tanto, hay una disminución de la hiperfiltración intraglomerular y obviamente hay un aumento de la glicosura y la albuminuria. Entonces, digamos que en términos generales, estos son los efectos producidos o los mecanismos por los cuales se puede tener un beneficio cuando se utilizan este tipo de medicamentos. Entonces, se dice en la literatura, y esta, digamos que lo saco de una revisión que hubo hace una semana en la revista Nature, sección de cardiología, donde dicen que el efecto natriurético agudo de la inhibición de SGLT2 típicamente se manifiesta por un aumento en el volumen de orina de 300 mililitros por día durante los primeros 2 a 3 días, volviendo a niveles de referencia durante varias semanas, con restablecimiento del equilibrio sodio-agua, con aproximadamente el 7% de reducción en el volumen del plasma, más o menos en un rango intercuartílico entre 5 al 12% por 3 meses de tratamiento. Podemos decir aquí que en esa misma revisión en relación a la vasoconstricción anterior de la anterior aferente a nivel glomerular, que el efecto de los inhibidores causa una disminución de 5 mililitros por minuto sobre las próximas semanas, y esta caída puede verse reversada dentro de 2 semanas de continuación del medicamento. Entonces, aparentemente el efecto que tiene en relación a su mecanismo de acción tiene que ver más que todo con un incremento del feedback tubulogranular, que hace que es la que realmente, digamos, controla todo el contenido de sodio que hay intratubular y por lo tanto el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este incremento en pacientes que son hiperglicémicos pueden conllevar a un aumento del 15% de la regulación de la reabsorción del sodio a nivel intratubular, a diferencia de los pacientes que no son diabéticos y que no tienen hiperglicemia, que es solamente del menos del 5%. Entonces, este incremento de la entrega del sodio distal, porque hay una inhibición del sodio proximal, conlleva a que hay un incremento del tono de la arteriola aferente glomerular y por lo tanto hay una reducción de la hiperfiltración que bien se conoce que va generando un daño glomerular a lo largo del tiempo. Podemos decir que a diferencia de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona convencionales, este medicamento no reduce la presión intragranular por afectar la arteriola aferente y no la eferente, como si lo hacen los otros medicamentos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona por vasodilatación de este mismo. Por otro lado, podemos decir que se ha descrito que la asociación de estos medicamentos con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los y los diuréticos de ASA, que se han encontrado algunos resultados que aumentan el riesgo de injuria renal aguda. Sin embargo, posteriormente se ha encontrado que per se estos medicamentos por sí solos no aumentan la incidencia de injuria renal aguda, que ahorita se los muestro. En relación a 2 aspectos adicionales que son la reducción de la albuminuria y la reducción del ácido úrico plasmático, puedo decirle que en un metaanálisis de 48 ensayos clínicos donde se usaban estos tipos de medicamentos por más de 12 semanas, que incluyeron aproximadamente 58,000 pacientes, se encontró que había una reducción en relación de la relación albumino-creatinina de hasta 14,6 miligramos por gramo, siendo máximo 25 miligramos por gramo. Lo mismo que en términos de microalbuminuria podía reducir hasta el 30% de estos mismos, en términos de lo que llaman macroalbuminuria, que es la cantidad mayor de proteínas, podía reducir hasta un 50% y el empeoramiento y la progresión de la enfermedad renal hasta en un 30% los dos desenlaces. En términos del ácido úrico, donde se dice que el incremento de la glucosuria induce la inhibición de los SGLT2 y por lo tanto reduce la absorción de estos mismos a nivel del túbulo contornado proximal, se dice que puede reducir el ácido úrico en 35 a 45 micromol, incluso hasta 200 a 400 micromol, y este efecto puede persistir aún en los pacientes durante los primeros 2 años del tratamiento. Entonces, aparentemente se ha descrito que hay una fuerte asociación entre la presencia del ácido úrico aumentado en sangre y los desenlaces cardiovasculares. Entonces, los ensayos clínicos más importantes en relación a los inhibidores de SGLT2 y no solamente los desenlaces cardiovasculares, sino también en los desenlaces renales,
podemos ver que el primer estudio publicado en el 2015, que fue el Empiric Outcome, donde aproximadamente eran 4.124 pacientes versus 2.000, que era el grupo placebo, pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida, pero tenían una tasa de filtración mayor de 30, que más o menos el promedio de los pacientes tenían entre 45 y 60 en el 17.8%, 30 a 44 en el 7.7% y el resto de los pacientes por encima de 60. No habían por debajo de 30, más o menos el 28% tenían microalbuminuria y el 11% tenían macroalbuminuria, y los desenlaces que ellos encontraron en términos del empeoramiento de la nefropatía y la incidencia de este mismo era el aumento de la relación albúmina-creatinina por encima de 300 miligramos por gramo, y ellos encontraron que en los pacientes que tenían este medicamento adicional al tratamiento estándar había una reducción de casi el 40%, un intervalo estadísticamente significativo medido por el hazard ratio como variable de asociación. Cuando lo evaluaban en relación al doble de la creatinina, también encontraron una reducción de hasta el 40%, un intervalo estadísticamente significativo. En relación a la terapia reemplazacional, también había un efecto de reducción de este mismo en el 50% de los pacientes con un intervalo estadísticamente significativo. Esto era en términos de la empaglifosina, listo. Ahora seguimos con el 2017 con el estudio Canvas, que era más o menos 5.795 pacientes versus 4.347 pacientes, pacientes diabetes mellitus tipo 2 con tasa de filtración mayor de 30, con una historia de enfermedad cardiovascular o más de 2 factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. El promedio más o menos de esos pacientes que tenían tasa de filtración glomerular entre 76 y una relación albúmina-creatinina de 12.3. También había un efecto protector a favor de la clanifosina de casi el 40%, con un intervalo estadísticamente significativo. Posteriormente aparece el Declare TIMI, que salió en el 2019 con 8.582 pacientes y 8.578 en grupo de placebo. Esta vez digamos, el tratamiento era con la dapaglifosina, y los pacientes eran diabetes tipo 2 con tasa de filtraciones mayor de 60 o tenían otros factores de riesgo cardiovascular. El promedio de ellos era pacientes con tasa de filtraciones de 85 y microalbuminuria tenían 23% y 6.9% tuvieron macroalbuminuria. De estos pacientes, en relación a los desenlaces cardiorrenales, que eran todos estos que están aquí, la disminución de más del 40% de la tasa de filtración, hasta alcanzar una tasa de filtración por debajo de 60, o desenlaces en enfermedad renal crónica o muerte por causas renales, había una reducción a favor del tratamiento de la dapaglifosina de casi el 24%, pacientes con diabetes tipo 2 y tenían albuminuria con tasas de filtración entre 30 y 90, y una albuminuria que, a diferencia de los otros estudios, era mucho más grande, o sea, tenían que ser más de 300 miligramos por gramo, y el promedio de estos pacientes, más o menos la mediana, es decir, la 50%, donde sería la población del 50% de los valores, eh, eran por encima de 927 miligramos por gramo, o sea, una gran cantidad de proteinuria en estos pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Que los pacientes, en relación a los desenlaces renales, que era la enfermedad renal crónica, el doblar la creatinina, las muertes por causas renales, había una reducción de casi el 30% con un intervalo estadísticamente significativo, y el riesgo de progresión a la enfermedad renal crónica fue más bajo en este grupo, de hasta el 32% de los pacientes, con otro intervalo estadísticamente significativo. Finalmente, salió el DAPA-AF, que digamos que revolucionó un poquito en el manejo, en el contexto de falla cardíaca, dado que no se necesitaba tener pacientes diabéticos, sino tener pacientes con falla cardíaca entre menos del 40%, especialista renal, estos mismos pacientes que tenían estas características que les mencioné, que podían ser diabéticos o no diabéticos, encontraron que desde el punto de vista renal aparentemente no hubo diferencia en los dos desenlaces en los dos grupos de tratamiento. Vemos aquí cómo el tener una progresión de la enfermedad renal o muerte por causas renales o deterioro de la función renal de más del 50%, fue, a pesar de que hubo una reducción de más o menos 29%, no fue estadísticamente significativo porque incluyó el 1 en el intervalo. ¿Listo? Entonces, digamos que fue el estudio que de pronto, no, de todos los que les mencioné, fue el de pronto que no tuvo impacto en los desenlaces renales. Quizás los de pacientes eran completamente diferentes, los otros eran solo diabéticos. Aquí mezclaba los dos tipos de pacientes. Entonces, digamos, en esta revisión que fue publicada en 2020, en este año, en la revista Nephrology and Dialysis, ellos evalúan
dependiendo de las tasas de filtraciones glomerares, el impacto cardiovascular con el uso de estos medicamentos. Y vemos aquí que en los pacientes que tenían tasas de filtraciones debajo de 45, el efecto seguía protector del 30% estadísticamente significativo, lo mismo que en el 45 a 60 mililitros por minuto, pero esto, digamos, se va perdiendo a medida que va aumentando la tasa de filtración glomerular. Vemos aquí que a pesar de que hay una tendencia a la reducción, pegó en el palo y dio el 1 y por tanto no fue estadísticamente significativo. Y se va perdiendo más todavía cuando las tasas de filtración están por encima de 90. Entonces, en términos de la enfermedad cardiovascular y el uso de inhibidores de CLT2, aparentemente no hay un efecto a partir de 60 hacia arriba de mililitros por minuto. Vemos que los NNT son bastante interesantes cuando los pacientes tienen tasas de filtraciones debajo de 25. Un NNT que puede ser en el parret de hasta de 20. Necesito tratar 20 pacientes para disminuir un desenlace cardiovascular. Ahora, que cuando lo analizamos en términos de los desenlaces renales por las tasas de filtraciones glomerulares, vemos en los mismos grupos de tratamiento dependiendo de los intervalos de la tasa de filtraciones glomerulares, todos se sostuvieron en no solamente en impacto en reducción de esos eventos de renales, sino que fueron estadísticamente significativos, no importando la tasa de filtración glomerular, ni en 45-60, ni 60-90, ni mayor de 90. O sea que en términos de la tasa de filtración glomerular, los desenlaces renales se siguen sosteniendo a pesar de que sea normal la tasa de filtración glomerular con el uso de los pacientes, con el uso de los inhibidores de CLT2 en los 3 estudios que les mencioné previamente. Y cuando le evaluaban estos desenlaces, tanto cardiovasculares como renales, según la hemoglobina glicosilada, puedo decirlo que en relación a los desenlaces cardiovasculares, cuando la hemoglobina glicosilada era menos de 8%, había un efecto protector en el pool de los estudios a favor de la intervención, pero cuando era mayor del 8% se perdía este pool de beneficio cuando se hablaban de desenlaces cardiovasculares. Pero cuando se hablaban de desenlaces solamente renales, este beneficio se seguía sosteniendo de igual forma que cuando se hablaban con las tasas de filtraciones glomerulares. Vemos aquí cómo se reduce el 40% en los pacientes que tenían hemoglobina más de 8% con intervalos estadísticamente significativos. Entonces, hay otras cosas que hay que tener en cuenta en el uso de inhibidores de CLT2 que digamos que inicialmente se le tenía miedo al uso de estos medicamentos, y si bien se ha descrito que hay una infección genital, especialmente cuando es por micosis, y vemos por ejemplo en estos estudios cómo hay un intervalo estadísticamente significativo con HR 3.5, intervalo estadísticamente importante, cuando se evaluaban sobre todo cuando habían infecciones por candidiasis, cuando lo analizaban por infecciones urinarias, vemos que en los diferentes estudios que sí tuvieron en cuenta la valoración de este desenlace, no fue estadísticamente significativo en ninguno de ellos. Por lo tanto, cada vez es debatido que el uso de estos medicamentos aumente la incidencia de la infecciones del tracto urinario, muy diferente a las infecciones genitales por hongos. Faltan otros 3 desenlaces que son importantes, que son el aumento de la injuria renal aguda, el aumento de la cetoacidosis diabética y el aumento de la amputación en los pacientes de extremidades inferiores en este tipo de pacientes. Entonces podemos ver en injuria renal aguda que en el estudio Credence, en el estudio Declare, primero en el estudio Credence no fue estadísticamente significativo, aparentemente no hubo un desenlace aumento de la injuria renal aguda cuando se utilizaba la canaglifosina, pero cuando se utilizaba la dapaglifosina, no solamente no había un efecto, sino que hay un efecto protector de este mismo. 0.60 hasta el 30% de los pacientes con un intervalo estadísticamente significativo. Recordemos que los medicamentos glucosúricos como estos inducen a la producción de cetogénesis y por lo tanto usted puede encontrar un paciente con cetoacidosis diabética pero con niveles de hiperglicemia no en rango de crisis hiperglicémica, pero es por el efecto glucosúrico que tiene, y aún así tener una cetoacidosis diabética para que lo tengan dentro de los diagnósticos diferenciales junto con el embarazo y con los pacientes que son usuarios de la bomba de insulina, que pueden dar unos falsas digamos normoglicemias, pero porque utilizan este tipo de medicamentos. Listo. En relación a esto, sí que a pesar de que ustedes ven aquí, dicen en el CREDEN se encuentra que hay un aumento de la incidencia de estos pacientes, nosotros no podemos determinar si hay la exactitud ni la precisión de esta asociación, dado que el intervalo es muy amplio, de 1 a 83. O sea, no hay una precisión que yo pueda decir si realmente la canaglifosina me aumenta la diabetes, la cetoacidosis diabética, muy diferente a la dapaglifosina, que aparentemente esta sí aumenta hasta 2 veces el riesgo de tenerlo, un intervalo estadísticamente significativo y un intervalo que es mucho más estrecho que el que encontraron en Credence.
En relación a la amputación de este tipo de pacientes, vemos que ni el estudio con canaglifosina, inicialmente con el Canvas, aparentemente que fue el que alertó de este desenlace, vieron que hasta el 97% de los pacientes aumentaba el riesgo de esto con un intervalo entre 1.41 y 2.75, teniendo hazard ratio como variable de asociación, pero posteriormente en los estudios del Credence, que fue con la misma canaglifosina y evaluando los desenlaces renales, no fue estadísticamente significativo, y con la dapaglifosina tampoco fue estadísticamente significativo. Aparentemente, y luego de haber analizado y haber leído algunas editoriales, dicen que los pacientes que aumentaron el índice de amputación ya tenían una enfermedad arterial obstructiva crónica severa, y por lo tanto en estos pacientes sería de pronto a quien había que tener más cuidado en el uso de los inhibidores de SGLT2. Los otros desenlaces que les quiero evaluar es en el punto de vista digamos, hematológico, el efecto que puede tener los inhibidores de CLT2. Sabemos que el uso de inhibidores de CLT2 aumenta la eritropoyetina, sobre todo en los primeros 6 meses, especialmente en el primer mes. En relación a los pacientes que no utilizan los inhibidores CLT2, vemos aquí la diferencia importante en los primeros tiempos, pero que a lo largo del tiempo esto tiende a normalizarse, a ser igual frente a los pacientes que no lo utilizan, y aquí se ve reflejado en esta variable de asociación, que esta vez fue el promedio de diferencias, que fue estadísticamente significativo, hasta 3.86 veces puede aumentar la cantidad de eritropoyetina en sangre, pero a los 6 meses ya se pierde este efecto protector. Recordemos que los inhibidores LO2 aparentemente aumentan la expresión del factor inducido por hipoxia, el cual estimula a nivel de la médula ósea la producción de eritropoyetina, y se dice que aparte de que aumenta la hemoglobina y el hematocrito con intervalos estadísticamente significativos como se encuentran en estas gráficas que les estoy mostrando, no hay un efecto importante sobre la disminución de los depósitos de hierro. Aquí no fue estadísticamente significativo, no hay un efecto importante en los depósitos de hierro por parte de estos medicamentos, y podemos decir que los cambios en el hematocrito y la hemoglobina son probablemente mediados por la disminución del volumen plasmático, es decir, la hemoconcentración, aunque aumento de la producción de eritropoyetina y la masa de glóbulos rojos, que se da hasta en el 7%, podría contribuir, al menos en el primer mes, quizás relacionado a los cambios en el flujo sanguíneo, en la corteza renal y la médula. Finalmente, le digo que dos cositas. La primera es que dentro de las indicaciones que hay en inhibidores de CGLT2, tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica con tasas de filtraciones glomerulares entre 30 y 90. Listo. Y obviamente los pacientes que tienen más pérdidas de proteína hasta el momento, que ha sido donde se ha encontrado, fue con el uso de la canaglifosina. Obviamente tiene otros usos, como pacientes con diabetes y tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida, como el estudio DAPA-AF, o otros pacientes contienen diabetes tipo 1 con enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Hay unos estudios que están en proceso evaluando estos desenlaces del uso de inhibidores SGLT2 y la enfermedad renal crónica, como con dapaglifosina, que están todavía digamos, en proceso, y el EMPA-KIDNEY, donde también se van a evaluar los resultados renales y cardiovasculares. Eso era todo lo que le tenía. Cualquier cosa, estoy atento. Creo que están viendo mi pantalla y yo creo que este esquema que les estoy mostrando resume muy bien todos los mecanismos por los cuales se llega a renoprotección por el uso de inhibidores de SGLT2. Inicialmente tenemos una disminución de los niveles de glucosa sérica, ¿sí? La disminución de los niveles de glucosa sérica van a llevar, por un lado, a disminución de la hiperinsulinemia que van a tener estos pacientes, y van a llevar a un incremento de la liberación del glucagón que se va a tener por el páncreas. Ok. ¿Esto que lleva? A que se vaya a disminuir el efecto parasimpático que se tiene a nivel renal, y con esto, asociado a la retroalimentación que tubuloglomerular lleva, que se lleva a una corrección de la hiperfiltración, va a llevar a disminución de la activación del RAS. ¿Y esto que lleva? Menos inflamación, menos estrés oxidativo. Y esto va a llevar a menos albuminuria y va a llevar a disminución de la expansión mesangial, por un lado. Entonces, eso es uno de los mecanismos por los cuales vamos a llegar a renoprotección. Por otro lado, vamos a tener una corrección de los niveles de glucosa o de la reabsorción de glucosa que se va a tener a nivel del tubo proximal por los mecanismos que ya se mencionaron de la misma. Esto que lleva a que se disminuya el consumo de oxígeno a nivel renal. Esto puede incrementar los niveles de eritropoyetina,
incrementa el hematocrito y podría incrementar el aporte de oxígeno y la nutrición a nivel renal. Segundo mecanismo para generar nefroprotección. Y la presencia de glucosuria y de diuresis osmótica lleva también a disminución de volumen circulante y esto va a llevar también a renoprotección. De todos los estudios que se demostraron, se les mostraron que igual se van a tener muchos beneficios desde el punto de vista renal y cardiovascular. Pero hay un punto que nunca se nos debe pasar, y es que para que estos medicamentos tengan sus mayores beneficios, deben estar acompañados de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los estudios, esos medicamentos van con la inhibición del mismo. No es encontrarnos un paciente diabético y colocarle enseguida inhibidores de SGLT2 sin haber utilizado previamente bloqueo del RAS. Que no se les olvide que el bloqueo del RAS, en cuanto a la albuminol y la renoprotección, son los medicamentos, son el eje angular del tratamiento de la misma. Entonces, que eso no se nos vaya a pasar, por muy novedosos que sean estos medicamentos, siempre deben ir acompañados del uso de inhibidores del RAS. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos las hacen saber. Muy bien, José Carlos, por la excelente exposición, y a Camilo por el análisis final. Entonces, para concluir, tenemos estos medicamentos que son ya la piedra angular para el manejo de la diabetes y son los medicamentos que han mostrado mejor prevención en el riesgo cardiovascular y en evitar el deterioro de la función renal en los pacientes que tienen enfermedad renal diabética. De ahí que todo paciente que tenga diabetes con enfermedad renal diabética con tasa de filtración glomerular por encima de 30 mililitros por minuto, realmente todavía el INVIMA dice que por encima de 45, pero otros estudios como los mostró José Carlos muestran su seguridad hasta 30 mililitros minuto, deberían tener alguno de estos medicamentos. Esperamos que con los otros estudios que vienen en curso se demuestre también su seguridad en pacientes con estadio 4 y 5 de la enfermedad renal crónica, donde posiblemente también van a presentar algún beneficio, pero todavía no está aprobado en estos estadios. Obviamente el paciente, para que estos medicamentos funcionen, pues el paciente debe tener diuresis, porque si está en un estadio 5 y es anúrico, posiblemente no funcionan. Pero repito, hasta ahora están aprobados en Colombia con tasas de filtración por encima de 45 mililitros por minuto, pero ya se han hecho estudios y son seguros hasta 30 mililitros por minuto. También todo paciente que tenga diabetes y enfermedad cardiovascular también debería tener alguno de estos medicamentos, porque está claramente demostrado el beneficio cardiovascular que tienen en desenlaces duros como disminución de la mortalidad. Entonces, estos pacientes también deberían tener. De hecho, están siendo estudiados en pacientes que tienen falla cardíaca, aún sin diabetes, y han mostrado beneficio en riesgo cardiovascular. Aún todavía no están aprobadas con esta indicación, pero de hecho nada es sorprendente que en los próximos meses o años nos aprueben este medicamento también para usarlo en falla cardíaca, aún sin diabetes. De hecho, también yo especularía que en prevención primaria serían unos medicamentos que pudieran evitar o retardar las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Sin embargo, esto todavía no está aprobado así, pero yo creo que deben tener un beneficio también en la prevención. Entonces, estos pacientes que tienen diabetes y cualquiera de estos problemas deberían tener un inhibidor de GLT2 por el beneficio comprobado. Una recomendación, ojo, si el paciente, usted le diagnostica la diabetes y está muy hiperglicémico, esperen a controlar mejor la glicemia para iniciar el medicamento. ¿Por qué? Porque si el paciente está muy hiperglicémico, van a tener un efecto glucosúrico muy importante, van a producir un efecto osmótico muy importante al disminuir las concentraciones de glucosa en sangre que estaban muy elevadas a través de la orina, entonces van a producir una diuresis muy importante que de por sí ya tiene el paciente por estar hiperglicémico y pueden llevar al paciente a hipovolemia y a complicaciones. Y ahí es donde pueden producir una lesión renal aguda prerrenal asociada. Entonces, cuando el paciente tenga diabetes, esperen compensarlo un poco, que la hiperglicemia idealmente esté por debajo de 200
y que la glicosilada idealmente ya esté por debajo de 10 o de 9 para empezar a usar el medicamento. Es una recomendación para evitar las complicaciones, como lo menciono, de deshidratación, hipotensión, lesión renal aguda y descompensación del paciente por el uso de estos medicamentos cuando el paciente está muy descompensado. Igualmente, tener precaución en los pacientes que hacen infecciones urinarias a repetición, aunque los últimos estudios mostraron que no era mayor efecto con respecto a los que no lo usaban. Sin embargo, pues sí están descritos casos de gangrena de Fournier en pacientes que toman estos medicamentos. De ahí la importancia de recomendarle a los pacientes que toman estos medicamentos de un adecuado aseo genital para evitar este tipo de infecciones. Entonces, también se recomienda. Lo de la amputación de las extremidades se vio en pacientes precisamente que les estaba mencionando que tenían este efecto de deshidratación severa.